Hola, le damos la bienvenida a otra entrega del programa de entrevista de Cuba Visión Internacional. Esta vez les saludamos desde el Instituto de Hematología e Inmunología, pues estaremos conociendo cómo se gestan proyectos en esta institución que por supuesto también suman a esa batalla contra la COVID-19 en el país. En este intercambio estaremos conversando con la doctora Consuelo Macías, directora del instituto. Muchísimas gracias por recibirnos aquí, doctora. Gracias a ustedes. Vamos a comenzar diciendo que son varios los proyectos que involucran al Instituto de Hematología en el combate de esta contingencia sanitaria que vivimos. Y en ello figura precisamente el estudio clínico para tratamiento con plasma de convaleciente. ¿De qué fundamentos podemos decir que partieron para desarrollar este estudio? Muy agradecida de que estén en nuestra institución, dándonos la oportunidad de compartir nuestro trabajo y nuestras investigaciones. Este primer proyecto al cual te estás refiriendo, que es el tratamiento con plasma convaleciente a pacientes infectados con SARS-CoV-2 o con la COVID-19, es un proyecto que comenzó desde el mes de abril, prácticamente a principios de la epidemia. El proyecto consiste en transfundir plasma de donantes convalecientes que tienen anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2. O sea, estamos hablando de un plasma hiperinmune, no es un plasma normal como hemocomponente de una donación de sangre, sino se obtiene este plasma a partir de donantes que son individuos que ya tienen un PCR negativo a SARS-CoV-2, que están recuperados y aproximadamente tienen 4 semanas o más de haber tenido el inicio de los síntomas. Esto trae como consecuencia que ya debe existir en el plasma de estos individuos un título determinado de anticuerpos que de transfundirse al paciente infectado debe provocar una mejoría porque son anticuerpos específicos contra el inóculo viral. En el mundo entero, internacionalmente, este tratamiento ha sido extensivo y por eso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en encuentros virtuales con los diferentes países del mundo donde nosotros hemos participado por Cuba, han emitido una serie de regulaciones para el uso correcto de este plasma y el uso correcto de estos ensayos clínicos o ensayos observacionales. Nosotros en Cuba desde el inicio generamos un ensayo clínico observacional presentado a nuestras entidades reguladoras, SECMEC y SENSEC, aprobado por el MINSAP, y de esta manera comenzamos a trabajar. Cuba es afortunado porque tenemos una gran sensibilidad por parte de la población a ser donantes, voluntarios y altruistas dentro del Programa Nacional de Sangre en Cuba de muchos años y por tanto hemos tenido la voluntariedad con mucho humanismo y solidaridad de todos estos pacientes recuperados que han querido y nos han buscado para poder donar su plasma y poder salvar vidas. Y en ese sentido, doctora, ¿cuáles son, digamos, los aspectos que hay que tener en cuenta, que hay que valorar? Porque estamos hablando, por ejemplo, también de la misma seguridad tanto del donante como del paciente. Bueno, en el paciente, en el mundo entero se ha utilizado desde el paciente crítico hasta el paciente grave. Hay lugares del mundo donde faltan plasma para tantos pacientes que hay que transfundir. En Cuba las características son diferentes. Te empiezo por aquí para que puedas entender por qué hicimos selección de a quién poníamos este tratamiento. En Cuba, como tenemos una industria biotecnológica muy desarrollada, cuando se generó el protocolo terapéutico del Ministerio de Salud Pública, que es importante señalar que en él, además de los clínicos, intensivistas, anestesistas, participó muy activamente la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica y el Comité de Expertos que participamos apoyando en las decisiones de ciencia y del protocolo. Entraron muchos productos que ya han sido de debate y conocidos incluso por Cuba Visión Internacional del polo científico, como han sido péptidos sintéticos, anticuerpos monoclonales, y por tanto el ensayo observacional del plasma convaleciente se aplicó donde nosotros considerábamos que era más útil. Y ha sido y es, porque aún se están transfundiendo pacientes, en los pacientes de cuidado y grave no ventilados, de manera tal que esto permitía que el paciente mejorara y no llegara al estado crítico.
estos pacientes, por supuesto, son pacientes que de cuidado graves no ventilados, que desde el punto de vista clínico tuvieran los criterios para poder ser transfundidos. Pero en este caso, el motivo de la transfusión no era poner un plasma con el objetivo que normalmente se pone plasma o indicaciones de plasma en un paciente, sino precisamente para poder aportar los anticuerpos específicos y provocar su mejoría. Nosotros en la actualidad tenemos pacientes transfundidos, pacientes de cuidado en el Hospital Militar Luis Díaz Soto, o sea, en el Hospital Naval. Tenemos pacientes transfundidos en el Hospital Salvador Allende y pacientes transfundidos en el Piti Fajardo de Villa Clara. En estos momentos todavía se encuentran transfundiendo pacientes de cuidado y grave en el Salvador Allende, que aún tenemos pacientes hospitalizados. Los resultados han sido muy exitosos. Tenemos 15 pacientes con una sola transfusión puesta, después han mejorado y ya han tenido una evolución progresiva hacia sala abierta y después PCR negativo y alta. Tenemos pacientes con 2 transfusiones, pacientes con 3 y pacientes con 4. Solo tuvimos una paciente con complicaciones propias de comorbilidades que tenía, una paciente con enfermedad maligna, pero el resto de los pacientes todos están de alta y el resultado ha sido muy satisfactorio. El PCR se negativiza rápidamente, o sea, en 3 y 5 días, o sea, al 5.º día en la mayoría de los pacientes, no en todos. Hemos visto la negativización del PCR y la mejoría del estado clínico. Nosotros incluso tenemos hecho un reporte internacional que se observa en los pacientes de cuidado, donde existe a las 24 horas un efecto de un aumento que se observa en la mediana de estos pacientes cuando se hace estadísticamente del aumento de la presión parcial de oxígeno arterial. Estos pacientes antes de transfundirse tenían hipoxemia, hipotensión y mejoraron grandemente, que provocó, bueno, rápidamente. De ellos nosotros comentábamos en una intervención anterior que tuvimos que hay uno de los pacientes que fue el primero, precisamente, que su mejoría fue tal porque él sentía que no podía respirar por la hipoxemia intensa que tenía y fue tan importante su mejoría a las 24 horas que cuando salió de alta quiso conocer a su donante de plasma. No en todos los pacientes a las 24 horas se observa ese efecto significativo. Sí mejora, o sea, hemos visto mejoría en todos los pacientes, pero hay pacientes que a las 24 horas y 48 horas la mejoría es evidente y eso solo no está descrito en nuestros pacientes. En los ensayos hechos clínicos en distintas partes del mundo, los ensayos del New York Blood Center en Estados Unidos, que han transfundido miles de pacientes porque no tenían otra alternativa, de las clínicas Mayo, del Johns Hopkins, se ha visto y se describe el efecto llamado el efecto Lázaro. Lázaro, ¿por qué? Por el pasaje bíblico de Lázaro, levántate y anda, porque se ha observado que en gran parte de los pacientes hay efectos a las 24 horas. Esta es una terapéutica que se está estudiando, o sea, se está aplicando en el mundo entero todavía. Yo pertenezco a la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias. Recientemente se hizo un webinar con los diferentes países del mundo promoviendo esta terapia en Latinoamérica, que ahora es la región más afectada. Y por otra parte, bueno, nada, tenemos un video de los resultados de Cuba que saldrán ahora en el mes de julio de todo lo que hemos realizado en plasma convaleciente. Y por supuesto vamos a estar en la página de la CIE. Ese, bueno, es lo que puedo decirte del tratamiento del plasma convaleciente. Hay otro aspecto importante y me gustaría resaltarlo aquí en este programa, y es que mientras varios centros científicos, digamos, dirigen los esfuerzos en investigar y producir fármacos para un escenario preventivo ante un posible contagio por SARS-CoV-2, aquí en el Instituto de Hematología han puesto la mira en el paciente recuperado de la enfermedad. ¿Por qué? Sabíamos desde que comenzó la epidemia y los primeros reportes que se hicieron en la ciudad de Wuhan, en China, que o sea, las características clínicas de esta enfermedad van dirigidas a una reacción inmunoinflamatoria que vincula, por supuesto, la actividad de la coagulación y la trombosis generalizada que provoca un distrés respiratorio, donde ya nuestro pueblo y todo el mundo conoce lo que es las llamadas tormentas de citocina, y esto lleva al fallo multiorgánico posteriormente y la muerte del paciente. Se ha visto que el paciente recuperado, incluso en las necropsias, a nivel pulmonar, porque es el sistema respiratorio uno de los mayormente afectados, aunque afecta a múltiples órganos y hay múltiples sintomatología de debut, que existen lesiones que primeramente se describieron como lesiones de fibrosis pulmonar,
pero además de las lesiones de fibrosis pulmonar, están muy bien descritas, y así están en la literatura científica internacional, las lesiones llamadas de vidrio deslustrado o de vidrio esmerilado, que son una serie de lesiones en el parénquima, lesiones intersticiales que aparecen a nivel del parénquima pulmonar, y que estas lesiones pueden perpetuarse después que el paciente se cura y pudieran degenerar todavía una activación a nivel del pulmón e ir progresivamente provocando una fibrosis pulmonar e incapacidad. Los pacientes que quedan con estas lesiones tienen normalmente asociado déficit de la función respiratoria, o sea, de la capacidad vital respiratoria y de la propiedad de poder respirar correctamente. Esto, por tanto, en dependencia de la afectación, provoca disminución de la capacidad respiratoria y de la calidad de vida. Desde un inicio estuvimos muy preocupados de manera general en nuestro país por las lesiones pulmonares que podían quedar en estos pacientes y cómo erradicarlas. El Instituto de Hematología e Inmunología, además de ser rector de las especialidades de hematología y de inmunología, y por eso nuestra vinculación, ya que la infección va muy relacionada a la respuesta inmune en esta epidemia, nosotros somos el centro rector de la medicina regenerativa en Cuba. O sea, aquí surgió la terapia celular en el país, y si bien se ha aplicado a múltiples enfermedades y en colaboración con otras especialidades y otros centros, nos tocó a nosotros definir qué íbamos a hacer con estos pacientes. Y por tanto comenzamos un ensayo clínico con la aplicación de células madres del propio individuo, de ahí que se llamen células madre autólogas, en los pacientes recuperados de la COVID-19 o de la infección SARS-CoV-2 con lesiones pulmonares. Vamos a dejarlo justo ahí, vamos a hacer una breve pausa en este programa y al regreso seguiremos compartiendo cuáles son esas acciones que se desarrollan desde el Instituto de Hematología para tratar la COVID-19, y lo decíamos, vamos a seguir hablando entonces sobre este ensayo clínico con células madres. Usted quédese con nosotros, enseguida estamos de regreso. Medidas sanitarias para frenar el COVID-19. El distanciamiento social es la práctica de reducir el contacto cercano entre las personas para frenar la propagación de infecciones o enfermedades. Incluye que todas las actividades se desarrollen preferentemente dentro de las casas y que cuando se sale por necesidad a lugares donde hay muchas personas, guardemos distancia prudencial para reducir el contacto con ellas. Disciplina contra COVID-19. Ya estamos de regreso en el programa, y antes de la pausa nos habíamos quedado haciendo alusión a ese ensayo clínico con células madres en pacientes recuperados de la COVID-19 que presentan secuelas pulmonares. ¿En qué consiste entonces, doctora, este ensayo y hasta ahora cuántas personas han sido alcanzadas con él? Nosotros hemos ya evaluado en el Instituto de Hematología 43 pacientes recuperados de la COVID-19. Ha sido un proyecto muy bonito desde el punto de vista humano, porque para poder iniciar este ensayo hemos tenido que empezar por una consulta de reclutamiento, y ya estos pacientes en sus casas, después de 4 semanas del inicio de los síntomas de la enfermedad, con su PCR SARS-CoV-2 negativo, o sea, ya pacientes totalmente libres de infección. Nosotros, con las bases de datos que cuenta nuestro Ministerio de Salud Pública, hemos ido viendo dónde viven estos pacientes y hemos puesto en función de ellos una especialista con conocimiento, inmunóloga, que visita a estos pacientes en sus casas, les explica en qué consiste y ellos se brindan voluntariamente a participar o no en el ensayo clínico. O sea, ese es el proceder con estos pacientes que van a formar parte del ensayo. Exactamente, esa es la captación. Una vez que ellos llegan al instituto, nosotros de una manera muy organizada y solamente en una mañana, menos de una mañana, se realiza una evaluación completa de estos pacientes, que incluye desde exámenes inmunológicos, hematológicos, desde el punto de vista del hemograma, con su diferencial para conocer cómo se encuentran estos parámetros, ultrasonido abdominal en el caso de las mujeres de mama, ultrasonido de pulmón, un coagulograma mínimo, porque se sabe que en esta enfermedad pueden existir alteraciones de la coagulación,
marcadores de tipo inflamatorio, como es la proteína C reactiva cuantitativa, la química sanguínea, donde se ven diferentes enzimas o marcadores séricos que pudieran hablarnos de algún tipo de lesión a nivel de otros órganos. Se hace una evaluación general. Después entramos en un ensayo funcional respiratorio, donde, y es bueno señalar, todos estos proyectos son multicéntricos y con nosotros están participando neumólogos del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología con la parte de imagenología y también una neumóloga y una licenciada en todo lo que es fisiología respiratoria del Hospital Comandante Manuel Fajardo. Ellos están integrados en nuestro equipo de trabajo desde el primer momento y se realizan evaluaciones de la función respiratoria, desde la marcha, test de espirometría para conocer capacidad vital, escala de disnea, y una vez que se realiza todo esto asociado a el ultrasonido de pulmón que terminamos en el instituto, pues los trasladamos, nosotros mismos los transportamos al Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, donde además del rayos X de tórax se realiza una tomografía axial computarizada de alta resolución. Ahí nosotros, todos estos pacientes, se les hace esta evaluación y una vez que terminamos de evaluarlo, aquellos que se detectan que realmente tienen estas lesiones de vidrio deslustrado, vidrio esmerilado, alguna lesión de fibrosis pulmonar, son los que entran como tal en el ensayo clínico. Este ensayo clínico, por supuesto, tiene un grupo control de un grupo de pacientes que entra en un brazo con la terapéutica que normalmente se utiliza para lesiones inflamatorias a nivel de parénquima pulmonar, que es la terapia con esteroides, y un grupo de ellos entra, 10 pacientes entran en un brazo y 10 pacientes entran en la aplicación de la movilización de las células madre de la médula sangre periférica con un producto que es el factor estimulador de colonias granulocíticas con el que contamos en nuestro país. En este caso estamos utilizando el del Centro de Inmunología Molecular que se llama Iorleucocin, y una vez que se aplica en forma de vacuna, o sea, son inyecciones por kilo de peso durante 2 días, son 4 inyecciones al paciente, el paciente regresa a la institución, medimos sus leucocitos para ver si se obtuvo el efecto deseado, se separa, o sea, se obtiene la sangre del propio paciente, se hace una separación inmunológica y entonces un pool de células mononucleares donde se van a encontrar células madre hematopoyéticas, células madre no hematopoyéticas, donde se van a incluir las células mesenquimales, que son células inmunorreguladoras, inmunosupresoras. En este pool de células se concentran y se ponen millones de células en el paciente nuevamente en vía endovenosa. Por tanto, o sea, evaluamos al paciente al mes, evaluamos al paciente posteriormente a los 6 meses. En este momento ya nosotros infundimos los 10 pacientes que se iban a infundir con células madre, que tenían lesiones a la tomografía axial computarizada. En estos momentos estamos en el proceso de evaluación al mes y no queremos antecedernos, pero ya de los pacientes que hemos evaluado que ya se han realizado tomografía axial computarizada, 4 pacientes hemos observado que evidentemente hay mejoría de las lesiones. La efectividad de este tratamiento la vamos a concebir si la mitad o más de los pacientes, o sea, 5 más pacientes presentan mejoría de al menos al 20% de las lesiones. ¿Por qué esta cuantificación? Primeramente porque este tratamiento nunca se ha probado, es un tratamiento totalmente innovador. Segundo, porque estas lesiones, que a veces, aunque no son las mismas de vidrio esmerilado, pero sí de tipo de neumonía intersticial, se encuentran en otras patologías, posterior, por ejemplo, al H1N1 y otras enfermedades virales respiratorias. Se sabe que a veces con tratamiento esteroideo por muy largo tiempo estos pacientes no mejoran y estas lesiones no desaparecen. Pacientes que por neumología son tratados, se vuelven a evaluar con un ATAC y estas lesiones no mejoran. Por tanto, hemos tomado este criterio cuantitativo, que por supuesto para esta evaluación va a haber una escala cuantitativa con observadores, además de que estamos vinculados con un software que estamos desarrollando con el Instituto de Neurociencia para poder cuantificar exactamente las lesiones antes y después en los diferentes lóbulos pulmonares con el neumólogo y la imagenóloga del INORO, Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. ¿Qué pudiera significar este tratamiento? Exactamente, porque estamos hablando, y usted lo resalta, la novedad del tratamiento,
pero ¿qué puede exactamente para la medicina cubana en general, más allá de este uso terapéutico contra la COVID, qué puede significar de resultar satisfactorio este Bueno, si este resultado es satisfactorio, se abre una perspectiva de tratamiento de la medicina regenerativa muy amplia en el campo de la neumología, ya que esto permitiría comenzar a tratar pacientes que tienen diferentes tipos de alteraciones pulmonares que pudieran estar relacionadas con procesos crónicos de activación. Bueno, de inicio se pudiera intentar iniciar un ensayo clínico a ver la efectividad terapéutica, porque bueno, este ensayo clínico de nosotros es un ensayo clínico exploratorio de efectividad de tratamiento. Por tanto, además de extenderlo al resto de los pacientes que evidenciemos que tienen lesiones pulmonares posterior a la infección SARS-CoV-2, estaríamos también aplicándolo en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática que no resuelven y que siguen a pesar de los tratamientos que se les realizan con un avance de la enfermedad y con alteraciones de la calidad de vida en otros procesos como pudiera ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pudieran ser también otros tipos de lesiones. Ya tenemos varios pacientes que nos han llamado, por ejemplo tenemos un paciente que tiene una neumonía intersticial después de un año de tratamiento con esteroides que no ha mejorado y posterior a una infección por H1N1. Por tanto, esto estaría abriendo una posibilidad inmensa de un campo de trabajo muy importante para nuestro país, para Cuba, para la calidad de vida y para la salud pública cubana. Es bueno recalcar que en el mundo precisamente este tipo de lesiones pulmonares de tipo fibrótica, precisamente por la poca efectividad de otros tratamientos en el paciente, en el mundo se realizan muchos ensayos clínicos de tipo con células madre, que bien o son mesenquimales o son células de cordón umbilical, que también son mesenquimales, con vistas a explorar resultados satisfactorios. Y en este camino está yendo el mundo y en este camino también va Cuba y nosotros estamos liderando. Además de que asociado a esto, nosotros vamos a refinar aún más la terapia celular. O sea, nosotros estamos trabajando, tenemos un equipo de trabajo donde tenemos vinculados investigadores jóvenes y este ensayo clínico precisamente para estos pacientes nos ha permitido pensar en la investigación y nos ha permitido ya trazarnos perspectivas de trabajo con relación a las células mesenquimales y su aplicación incluso en otros campos, como también pudiera ser para inmunosuprimir en el trasplante renal. Además, quiero decir que de este proyecto de ensayo clínico, porque lo debo mencionar, se han derivado como valor agregado, además de la evaluación de todos los pacientes, que los que han tenido alguna alteración los hemos vinculado para su asistencia médica en la atención primaria de salud, en otras instituciones del Sistema Nacional de Salud. También estamos realizando evaluación psicológica post-hospitalización de estos pacientes y también estamos realizando un estudio del patrón de la respuesta inmune con fenotipos ampliados de células T que se afectan mucho en las enfermedades virales y que también van a ser resultados añadidos. Doctora, casi se nos acaba el tiempo, pero hay un elemento que es importante mencionar y es el de la colaboración. ¿Con qué otros centros está actualmente trabajando el Instituto de Hematología y en qué proyectos? Además del INOR, nosotros tenemos colaboración con proyectos del Biocen, de la biomodulina T y del Centro de Investigaciones para la Tercera Edad, CITED, porque se hizo un ensayo poblacional grande, preventivo, para los pacientes de mayores de 60 años de edad con comorbilidad en los asilos de ancianos en el país, que permitió disminuir grandemente la incidencia de infecciones, ya lo estamos observando los resultados, y entonces, por supuesto, en 2 asilos, que se está haciendo un estudio más profundo con evaluaciones de tipo de indicadores clínicos, de medios de vida, y ahí nosotros hemos evaluado inmunológicamente en el laboratorio de inmunología las poblaciones celulares y con parámetros de hemograma a 30 ancianos antes y después de la puesta de la biomodulina T, y o sea, con la dosis que se ha utilizado en la epidemia. Y también colaboramos con el Instituto Finlay, que está haciendo otra intervención con personas también de determinada edad, que se está haciendo una asociación de biomodulina T con Bamengo, de manera tal que permita también saber si existe algún efecto sobre los resultados de la respuesta inmune. Bien breve, doctora, ¿cuánto ha cambiado la rutina aquí en el centro a partir de la contingencia sanitaria que se ha vivido? ¿Cómo han tenido ustedes que, digamos, reorganizar su trabajo? El Instituto de Hematología, como realmente atendemos hemopatías malignas,
que son pacientes con enfermedades malignas y con cáncer en salas de hospitalización. Nosotros hemos mantenido las salas completamente ocupadas, o sea, nosotros mantenemos nuestras salas pediátricas y de adulto ocupadas con nuestros servicios de terapia intensiva. Si bien nosotros no tenemos un cuerpo de guardia activo en urgencia porque no contamos con todas las especialidades médicas, solo las nuestras, sí tenemos una atención de urgencia para el paciente dispensarizado cuando se trata de algo puramente hematológico de seguimiento. Se ha mantenido en estos momentos difíciles que el acceso a los servicios de salud ha estado más limitado para nuestros pacientes. También hemos mantenido la quimioterapia, pero evidentemente esto ha sido como una inyección y una revitalización, como te decía anteriormente, del tema de la investigación en diferentes aristas. Como nuestros especialistas a raíz de sus patologías, por ejemplo la anemia, la drepanocytosis, la hemofilia, aunque hemos tenido prácticamente muy pocos pacientes, si acaso 3 pacientes con enfermedades hematológicas infectados en el país, sí hemos visto, o sea que hayamos conocido y que hayan tenido ingresos, sí hemos visto que ha habido una revitalización total. Ahora es muy importante decir y reconocer que el Instituto de Hematología siempre ha tenido una participación muy activa en la investigación y en las intervenciones frente a otros problemas de salud. Por ejemplo, el instituto en el año 81, en Cuba, 1981, tuvo una actitud y un trabajo trascendente desde el punto de vista de investigación en la epidemia de dengue hemorrágico en Cuba, cuando la atención de los niños de Chernobyl, cuando la atención de los niños de Goiânia, Brasil, y ahora, por supuesto, en esta epidemia. Agradecemos a todos los que nos han ayudado, ha sido una interacción muy activa con los clínicos, con las especialidades, con las instituciones de salud, con BioCuba Pharma y con el Programa Nacional de Sangre, que ha sido excelente, y por tanto agradecer a todos y a ustedes por estar aquí con nosotros y permitirnos expresar todo lo que hemos estado haciendo y lo que nos falta por hacer. Gracias a usted, doctora. Evidentemente son muchísimos los proyectos que están desarrollando, muy poco el tiempo que tenemos para tratarlos, por lo que yo supongo, y de hecho estoy casi segura que amerita que volvamos aquí y ya quizás también sepamos entonces de cómo han ido avanzando estos ensayos de los que usted hablaba. Les reitero, muchísimas gracias por habernos recibido, y a usted le digo que se mantenga en sintonía. En otro programa seguiremos abordando cómo Cuba y su ciencia enfrenta esta contingencia sanitaria de la COVID-19. Hasta entonces.